Buenas tardes, nuevamente un discipulado más. Hoy vamos a tocar un tema que para algunos les puede resultar un poquito chocante, otros les puede resultar interesante, ¿no? Esperemos que haya rema de Dios, palabra de Dios para este tema también muy puntual. Hay voluntad de Dios acerca de esto para la familia, para la iglesia, para su pueblo. En aquel tiempo ya era popular, en el tiempo de Jesús, así que imagínense hoy en este tiempo, ¿no? Muy popular realmente, muy popular, un tema que el Señor Jesús no lo podía dejar pasar por alto. Así que se le presenta una situación, voy a tomar la palabra en Mateo capítulo 19, desde el versículo 3 en adelante, que dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, Jesús, respondiendo, le dijo: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Palabra de Jesús. Otra situación más de los fariseos que buscaban tentarlo, sondearlo de alguna manera para tratar de incriminarlo, ¿no? Si él decía algo que iba contra la ley o si decía algo que iba contra Roma. Cualquiera de las dos situaciones buscaban para acusarlo a Jesús y así poder condenarlo de alguna manera. Este tema de el repudiar a la mujer que termina en divorcio, había entre las ramas de los fariseos, entre la doctrina de los fariseos, entre los jerarcas de los fariseos, había varias opiniones encontradas entre sí. Unos opinaban una cosa y otros opinaban otra. Una corriente de opinión era que un hombre no puede divorciarse de su mujer a menos que la encuentre culpable de indecencia o adulterio. Otra corriente decía que ya se iba al extremo, que decía que un hombre puede divorciarse aun si ella le malogró un plato de comida. Otra corriente decía que puede divorciarse inclusive si encuentra una mujer más bella que la esposa misma. Eran nada más que la primera tenía alguna relación con lo que Moisés había dicho en cuanto a la ley, en cuanto al tiempo de Moisés, ¿no? Pero después ya se iban por las ramas, se iban por la ironía, se iban por el malinterpretar absolutamente todo, porque todo valía. Cualquier excusa era suficiente como para llegar a esta situación del divorcio. Ocurre exactamente lo mismo en estos días. Ustedes saben que al principio, cuando en la Argentina se aprobó la ley del divorcio, era solamente contemplada hacia aquellos lugares de adulterio, que más o menos tendría relación, más o menos, con la ley de Moisés, ¿no es cierto?, en aquel tiempo. Pero después, hoy en día, se levanta una persona, el marido se levanta y le dice a la mujer: yo no te quiero más, o la mujer se levanta una mañana y le dice al marido: yo no te quiero más, y es caso suficiente como para poder divorciarse. Así que más o menos pasaban, se iban de la ironía, pasaban a lo irrisorio, como por ejemplo este caso de que malograr un plato de comida, haber quemado la comida o haber hecho mal una receta era suficiente
mérito como para que un matrimonio se separe, un matrimonio se pelee y se termine divorciando. Ahora, vamos a lo que dice el Señor Jesús acerca de este tema que nos vamos a ocupar en esta tarde. Versículo 4, Jesús responde a esta gente y le dice: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Este es un buen punto para negar lo que este sistema corrupto que hoy estamos viviendo en la Argentina acerca de la igualdad de género. El macho y hembra, como dice acá, varón y hembra, ¿no? Varón y mujer, es lo que define el sexo. No hay tres sexos. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza y luego crea a la mujer, fabrica a la mujer. No existió en ningún momento. Eso es producto corrupto del ser humano, de la naturaleza caída, así como dice en Romanos capítulo 2, que por no tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada. Todo este sistema de leyes nuevas que nos chocan, realmente nos chocan, porque se va cumpliendo la profecía del Señor cuando dijo que en los últimos tiempos iba a ser igual que en los días de Lot. Todo esto que estamos viviendo en la Argentina hoy puntualmente, acerca de las nuevas leyes de igualdad de género y todas estas cosas que estamos palpando ya en la Argentina, tiene que ver a la profecía antes de que el Señor Jesús venga. Dice que los días iban a ser igual que en los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot. Así que se va cumpliendo esto en la profecía. Pero este texto aclara muy bien que solamente hombre y mujer, macho y hembra, los creó Dios, así como dice la Escritura. Por esta razón, dice versículo 5, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24 leemos lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne fue el propósito divino sobre el hombre y la mujer. Una sola carne. ¿A qué se refiere esto? ¿A solamente al acto sexual en el matrimonio? Sí, se refiere puntualmente al acto sexual, ¿no? A la carne propiamente dicha, pero en todo el matrimonio, en toda la vida conyugal, quiere decir que esto va a ser una sola carne. Ya no serán dos, sino va a ser uno. O sea, los dos van a compartir decisiones, ilusiones, planes, proyectos, anhelos, el crecimiento de la familia, la venida de los hijos, el proyecto de vida. Todo lo van a compartir ellos en esto, ¿no? Serán una sola carne. Entonces Dios quiso, en su propósito de vida para el ser humano, fusionar de esta manera a los dos seres que había creado, varón y hembra, hombre y mujer, en un matrimonio, ¿sí? En el versículo 6, la segunda parte del versículo dice: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto no es una alternativa, esto no es voluntad de Dios, es voluntad de Dios que no haya nada ni nadie que lo separe. ¿Qué quiere decir con esto? Que no está contemplado en los ojos divinos, en la mente divina, la posibilidad de un divorcio en el ser humano. Ahora, la realidad es que llegó para quedarse. Jesús le dijo en el principio no era así, pero llegó el momento en que el pueblo de Israel le pidió carta de divorcio
a Moisés, y Moisés se lo tuvo que dar. Y Jesús contempla esta situación también. Y después vamos a ver más adelante por qué razón, ¿no? Pero por ahora tengamos en cuenta que lo que Dios juntó, y no se refiere literalmente a que Dios lo toma a ese hombre, a ese muchacho, a esa chica, los agarra y los toma como a cada uno en una mano, ¿no? Como si fueran títeres, y los maneja y le dice, bueno, ahora quiero que ustedes se junten, quiero que ustedes se casen en matrimonio. Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra elección, nuestra decisión, porque nos hizo seres a imagen y semejanza de Él. Entonces, razonamos y pensamos y decidimos, amamos, ¿no? Nos enamoramos de una chica, nos enamoramos de un muchacho y queremos compartir la vida con él o con ella, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, a esto se refiere, que en ese momento de estar juntos, de haber concretado el matrimonio, ese casamiento y haber pasado a ser un hogar más en el cual formar, ¿no? Se funden todas las ideas y los pensamientos, como dijimos antes, y ahí sí dice, Dios lo juntó. ¿Qué quiere decir? Está la bendición de Dios, está la aprobación de Dios. Presten atención a este pensamiento, porque Dios podía haber fabricado a la mujer, y utilizando el concepto de la unión, el concepto de haber fabricado, Dios podía haber utilizado el mismo sistema que lo usó con Adán. ¿Cuál era el mismo sistema? Podría haber utilizado la misma materia prima que Adán. ¿Cuál era la materia prima que usó de Adán? El polvo de la tierra, ¿no? Formó del polvo de la tierra un muñeco, que después se llamó Adán. ¿Y cuándo pasó a ser un ser viviente? Cuando Dios sopla en su nariz, dice que sopló aliento de vida. Entonces el ser humano pasó a moverse, a articularse todos los movimientos, las arterias, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Abrió los ojos, abrió la boca, comenzó a hablar, se sentó, se paró, comenzó a caminar, comenzó a pensar. Todos esos movimientos fueron generándose en el primer Adán, desde el momento que Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es lo que pasa? Dios no formó a Eva de la misma manera. ¿Qué hizo Dios? La primera cirugía de la historia de la humanidad. Hizo caer en sueño profundo, una anestesia tremenda que Dios colocó sobre Adán, hizo caer en sueño profundo, dice Adán, tomó una de sus costillas, de su costado, y de esa costilla formó a Eva. Acá hay una gran enseñanza, ¿no? Porque no son dos seres, no son dos personas separadas, individuales una de la otra. En el matrimonio, la mujer simbólicamente es tomada de la costilla del hombre, ¿no? No es tomada de los pies, no es tomada de la cabeza del hombre, es tomada de la costilla. Aquí hay otra enseñanza, como para que sea parte de las entrañas, del ser humano, ¿no? Entonces, un matrimonio fundado sobre las bases, lo que Dios pensó eternamente para cuando iba a crear al ser humano, y que esto sirva así de esta manera, de la costilla de Adán. Usó el mismo concepto de unión y unidad de todos los tiempos, ¿no? Para la iglesia lo mismo, o sea, nos formó y dijo, para que sean uno, como tú en mí y yo en ti. O sea, el concepto de unidad no es terrenal, no es dado por una ley, no es generado porque la gente se le ocurrió inventar la unidad, es generado en la cabeza del Dios divino y eterno que tenemos nosotros. Ese concepto fue un concepto eterno de Dios. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, dijo Jesús. Esa unidad estaba cuando Dios fue a crear al hombre, ¿no? A todo lo anterior, noten la diferencia, a todo lo anterior de la creación, Dios dijo y fue. Simplemente dio la palabra y fue. El hombre fue el primer ser creado en el cual Dios trabajó para formarlo, porque dice que formó del polvo de la tierra. O sea, somos algo especial.
No somos iguales que el resto de la naturaleza. Nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, el concepto de unidad se traslada después a la familia. Y tengan presente este pensamiento, porque el diablo lo primero que quiere hacer es destruir la familia. Porque primero destruye la obra de Dios. Porque el concepto de unidad lo quiere destruir, ¿no? Quiere destruir la obra de Dios. Y después dividir la familia. No se olviden que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Así que bueno, es esto, ¿no? Lo que significa. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, dice esto el Señor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren, el concepto de unidad más o menos se define de esta manera. Mejor son dos que uno, ¿no? Mejor son dos que uno. No solamente porque tiene paga del trabajo, doble paga. Si uno cae, el otro lo va a levantar. Dos que duermen juntos, se van a calentar juntos. Si uno prevalece contra el otro, uno lo va a defender. O sea, siempre el concepto de dos, mejor dos que uno, es una lógica que tenemos en la cabeza, ¿no? Ese concepto de unidad, ese concepto de preocuparnos. Por eso hablamos miércoles atrás acerca de la amistad. Hablamos hablamos de la vid, hablamos de las raíces que necesitan la tierra, hablamos del pámpano que necesita la planta, hablamos del labrador trabajando sobre la raíz. O sea, hay un concepto divino sobre toda nuestra vida que tiene que ver con la unidad. Pero acá en el versículo 12 aparece un tercer ingrediente o un tercer integrante como no manifiesto directamente, ¿no? Está puesto como un ejemplo de cordón de 3 dobleces, ¿no? ¿Qué significa? Una soga. Vieron que una soga tiene tres dobleces, 3 soguitas, podríamos decir, que están enroscadas entre sí, entrelazadas entre sí. Y cuanto mayor tiene una soga, cuanto mayor soguitas tienen, permítanme decirlo de esta manera, cuanto mayor hilos tienen, más resistente es, más fuerza pueden hacer. Entonces encontramos que en el hogar tenemos un tercer ingrediente o integrante que lo debe ocupar para que nuestro hogar sea realmente fuerte. El matrimonio debe funcionar de esta manera. Las dos soguitas, digamos, que es el hombre, que es la mujer, que se van entrelazando entre sí, se van uniendo entre sí, no trabajan individuales una de la otra, pero a su vez hay una tercera que envuelve todo lo demás como para que tenga una firmeza robusta, firme, ¿no? Ante todas las fuerzas que se van a presentar en la vida, porque así va a ser. La fuerza, estamos hablando de pruebas, de luchas, de vientos, de marea, de tempestad, que van a venir en la vida, ¿no? Pero para esto es importantísimo que Él se fusione en nosotros y se funda esa convivencia en el matrimonio. Toda decisión, todo proyecto de vida, toda la familia, o sea, lo que tenga que ver con padre e hijos, cuántos hijos vamos a tener, el proyecto de que el marido programe con la mujer la llegada de los hijos, ¿no? Y cuando llegan, cómo educarlos, y todo va a ser tirar el mismo carro, tirar hacia el mismo punto, hacia el mismo horizonte, hacia el mismo proyecto, ¿no? Y para lograr esto es menester entonces que esté ese tercer ingrediente. ¿Quién es este tercer ingrediente? O integrante, podríamos decir. El primero, ya lo sabemos, ¿no? Es el hombre. El segundo es la mujer. Y el tercero es Dios, amor. ¿Y por qué digo Dios, amor?
porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, es el origen, es el principio, es amor, es amor. O sea, el amor no termina. En 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca deja de ser. Es lo único que no muere en la tierra, el amor. ¿Prestaron atención a esto? Es lo único que no muere en la tierra que tenemos nosotros. Lo demás todo pasa. La fe va a pasar, la esperanza va a pasar, nuestra vida va a pasar, nuestro tiempo va a pasar en la tierra, pero lo único que es eterno, que tenemos nosotros como eterno, aparte de nuestro espíritu, ¿no? que vuelve a Dios, que lo dio, pero dentro de nuestro espíritu, lo único que tenemos es el amor que es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios no muere, Dios no pasa, es eterno, no envejece. No hay justificativo para el divorcio. No hay una razón que lo justifique. No hay nadie que pueda decir, se levantó a la mañana y dice, yo no te quiero más, te dejé de amar, así que me voy a separar de vos. No hay, no existe, porque el amor nunca deja de ser, el amor nunca muere. Marcos capítulo 3, versículo 25, Jesús relata lo siguiente. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede, pero va a caer aquella casa dividida contra sí mismo, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11, así. Pero a lo que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quedase sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice así. Mando a los que están casados, ¿no? Mando no yo. ¿Quién dijo esto? Pablo. Sino el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. O sea que es un mandato del Señor Jesús. O sea que esto es parte de discipulado en nuestra vida. El Señor nos mandó que nuestro matrimonio no se tiene que disolver. Mando no yo, dijo Pablo, sino el Señor Jesús nos mandó esto. Que los que están casados no se separen. Y en todo caso, si se han separado, no se pueden volver a casar. Así lo dice la Biblia. No se pueden volver a casar. Aunque la ley nos dice que cuando uno se divorcia, está libre de la persona que se divorció. Entonces, si está libre, es libre de casarse con quien quiera. Eso dice la ley. Ahora, el Señor Jesús dijo, no, quédese sin casar. En todo caso, si se quiere volver a casar, reconcíliese con su mujer o reconcíliese con su marido. Bueno, así que, ¿por qué razones se puede llegar al divorcio? ¿O hay alguna cosa que lo justifique? En el versículo 9 el Señor Jesús dice, salvo por fornicación. No es que el Señor Jesús estaba aceptando esta situación, sino que eso marcaba la ley de la causa justificada, ¿no? Allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, lo dice a esto. Pero el Señor Jesús marca algo más importante, algo más profundo, revela algo más profundo en el corazón de ellos, que le dice en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, dice Jesús. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, por la dureza de vuestro corazón. Así que la dureza del corazón está hablando de la presencia del pecado. Un corazón de piedra endurecido por el callo del pecado, insensible, ese corazón que lastima, que hiere, que condena, que no salva. En Mateo capítulo 24, el versículo 12, dice lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué quiere decir? Que en esa maldad llegó a ese matrimonio, ¿no? Donde el amor se enfrió. ¿Qué quiere decir esto? Que nos incentiva a que este amor se tiene que mantener encendido. Se tiene que mantener encendido. Por eso se enfrió el amor en ese hogar. No es que murió el amor no muera, pero se enfrió el calor del amor en ese hogar y bueno, ya la cuestión se empezó a endurecer cada vez más, ¿no? Un corazón duro, endurecido por el callo del pecado, como hemos
hemos mencionado, ¿no? Las cosas que no se corrigieron a tiempo, las cosas que no lograron sanar esas heridas, porque no nos confundamos, no nos confundamos. No hay un matrimonio que no haya discutido por lo menos una vez, por lo menos, una vez en la vida. No hay un matrimonio. ¿Por qué? Porque son dos personas que conviven juntos, pero que tienen dos formas de pensar. Se han creado en hogares diferentes, con cultura diferente, en barrios diferentes, o en provincias diferentes, o en países diferentes, ¿no? Y entonces tienen dos puntos de vista distintos, y hay que hacerlos fusionar a esos puntos de vista. Hay que hacerlos congeniar, hay que hacerlos funcionar. Cuando nosotros lo charlamos, lo discutimos, no significa pelear, pero lo discutimos, lo analizamos. Esa es la forma de funcionar en un matrimonio. Pero cuando esto no ocurre, comienzan los enfrentamientos y comienzan a endurecerse el corazón y todo lo demás. Entonces Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón. No hay ninguna razón que justifique la ruptura matrimonial. En Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. ¿Pero qué significa? Que en el matrimonio el marido y la mujer, el marido, el esposo y la esposa deben sanarse mutuamente. Deben sanarse. Y yo pregunto así a nivel de reflexión: ¿cuándo fue la última vez que has pedido perdón, o que yo he pedido perdón a mi esposa, o mi esposa me ha pedido perdón a mí? El pedir perdón es una cosa tremendamente saludable, porque esto corrige, esto sana. Y cuando el amor está presente, recordemos, Dios amor, está presente, eso cubre multitud de pecados. Sanamos en el matrimonio. ¿Hemos discutido? Sí, hemos discutido, pero buscamos la solución. Una vez le preguntaron a una persona ya mayor, muy mayor, de 90 y pico de años, le preguntaron: ¿por qué razón ustedes llegaban a 40, 50, 60 años de casado? Dice: querido, dice, en la época mía, cuando alguna cosa se rompía, lo arreglábamos. Y simbólicamente significa esto en el matrimonio, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor, dice, ante cualquier cosa, ferviente amor. Un matrimonio perfecto es esto. Pero no perfecto porque no tenga errores. No, va a tener errores. Pero es perfecto porque está el tercer ingrediente componiendo todas las piezas del matrimonio, haciendo funcionar todas las piezas de este engranaje que se llama matrimonio. Por eso es perfecto, porque está Dios perfecto en nuestros corazones, tratando de que todo engrane perfectamente, cada cual en su lugar. Entonces podemos decir: ¿acaso el sexo puede romper el matrimonio? Claro que no. ¿El dinero lo puede romper? ¿Los familiares pueden romper un matrimonio? No, señor. Los hermanos que se opongan a él tampoco lo pueden romper. La suegra que se oponga al matrimonio tampoco lo puede romper. Las enfermedades, claro que no. El mal carácter tampoco. El materialismo que tanto nos castiga a nosotros. Siglo XXI, tanto nos castiga el materialismo, y parece que cuanto más tenemos que tener, que no nos conformamos con nada, mayor cantidad de horas para trabajar. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto lo dice el apóstol Pablo: nada ni nadie. Y no se refiere a nuestra vida espiritual, sino a toda nuestra vida. Ferviente, el ferviente amor, es un amor. El ferviente amor es un amor que quema, es un amor que pule, porque el fuego pule, es un amor que purifica, porque el fuego purifica, es un amor que da calor, porque el fuego da calor. Entonces el ferviente amor en el matrimonio es imposible que se separe, es imposible que se rompa. Por eso que decimos, dijo Jesús: por la dureza de vuestro corazón. Donde hay pecado, todo lo demás
se queda anulado. Es necesario resurgir el ferviente amor en el matrimonio. El amor enternece, se cuidan el uno al otro, se preocupa, se ocupan el uno por el otro, preocupa y ocupan el uno por el otro. Se conserva lo que se ha construido. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Y el diablo sabe muy bien que destruyendo la familia ganó un mundo tremendo a su favor. Hoy en día se están persiguiendo las familias. El diablo todo lo que quiere con todas las leyes que se están aprobando, no solo en la Argentina, en el mundo entero también. Sabe que destruyendo la familia, destruyendo los hijos, vienen por nuestros hijos, vienen por las familias, vienen por la ruptura conyugal, vienen por lo que Dios creó, ese concepto eterno de unidad. Ese concepto eterno de unidad, el diablo sabe que lo destruye si destruye la familia. Entonces podemos decir que no, definitivamente el divorcio no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios, es satánico. Por eso, hermanos, debemos como discípulos de Jesús protegerlo. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Protege ese matrimonio, protege esa familia, pelea por esa familia, defendela, sé celoso de esa familia, cuida a tus hijos, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, aportá lo que tenés que aportar, porque este es el concepto de unidad que Jesús proclamó. Entonces dijo el Señor que debemos proteger esto, sí, claro que sí, porque lo contrario pertenece a las tinieblas, pertenece a Satanás, a este mundo maligno y perverso, en medio del cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, y debemos cuidar esa corona, eso que hemos construido en nuestra vida, cuidarlo con fiereza, cuidarlo con decisión. Esto me pertenece y nadie va a robar lo que me pertenece. Nadie. Dios te bendiga. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Que cualquier estrella, así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe.